Hay quienes defienden los códigos de la milonga a rajatabla, aunque vaya contra sus intereses. ¿Está bien o está mal? ¿Respeto un código de la milonga o me dedico al placer? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te traigo un tema que me parece más contradictorio que alquilar un salón enorme para practicar cómo bailar en espacio reducido. Y me estoy refiriendo específicamente a si respetar o no un código de la milonga, un código que para muchos parece perimido y que para otros forma parte de la tradición que se debe mantener. Pero antes de avanzar, hay que explicar que este código de la milonga al que me voy a referir forma parte de una serie de reglas que gobiernan el comportamiento en la milonga. Una de las tantas normas de comportamiento en el salón de baile que di a conocer a través de mi libro La pista del abrazo y que podés conseguir a través de mi página web. Y esta regla que te traigo es la que establece que no se debe invitar a bailar a la misma persona, generalmente la mujer, 2 veces consecutivas. Norma que tiene su origen en un deseo de mantener un equilibrio en la pista, permitir que todos tengan la oportunidad de bailar con diferentes parejas y evitar que se formen parejas fijas que puedan incomodar a otros milongueros. Más aún, es una norma que incluso pretende evitar que la bailarina o milonguera se sienta comprometida o presionada por aceptar una segunda tanda con el mismo compañero, lo cual podría interpretarse como una señal de que hay un interés romántico o un compromiso más allá del baile. Sin embargo, hay que decirlo, la realidad es que el tango es una danza profundamente emocional y sensual, y muchas veces la conexión que se establece entre 2 personas durante una tanda puede ser tan intensa que ambos desean extender esa experiencia, porque el placer de bailar con alguien con quien se tiene una química especial, reconozcámoslo, puede ser irresistible. Y ya lo dijo Oscar Wilde, yo me puedo resistir a todo menos a la tentación. Entonces, cuando el código de la milonga puede parecer un obstáculo innecesario que impide disfrutar plenamente del momento, ¿qué harías? ¿Deberíamos seguir estrictamente la norma o cedemos a la tentación y nos permitimos un placer adicional? Recuerdo que hace poco un milonguero me preguntó en la milonga con quién me gustaba bailar y luego de darle el nombre me preguntó por qué no bailaba con ella si me gustaba. Y yo le dije que ya había bailado. ¿Y por qué no bailas de nuevo si te gusta?, me dijo. Entonces le mencioné este código, tras lo cual se rió y me dijo, ¿y te vas a privar de tener otra buena tanda? Y lo cierto es que para muchos, seguir el código de la milonga tiene un valor que va más allá de la simple cortesía. Es una cuestión de respeto y tradición. Para mí, por ejemplo, los códigos siempre fueron fundamentales para mantener el espíritu y la estructura social del tango durante décadas. Y siempre me pareció que respetarlas significaba honrar a aquellos que nos precedieron y que ayudaron a construir la comunidad milonguera tal como la conocemos hoy en día. No obstante, no se puede ver con las anteojeras del caballo. Quiero decir, no podemos ignorar que cada milonga tiene su propia dinámica y que las reglas pueden ser más flexibles dependiendo de en qué milonga nos encontremos. En algunas milongas más informales o en eventos sociales más relajados, por ejemplo, es posible que la norma de no invitar a la misma persona 2 veces no se aplique con tanto rigor. Y esto quiere decir que el contexto marca la norma y no al revés. En estos entornos, la prioridad es el placer y la satisfacción personal y el código milonguero desaparece o se acomoda a los deseos. Y yo le di 2 veces placer a una mujer en la milonga. 2 veces tuve el placer de rebotarme. Pero, por otro lado, existe una gran diversidad de opiniones sobre el tema. Algunos milongueros argumentan que, como te decía,
romper la norma puede ser visto como una falta de respeto hacia los demás bailarines y hacia la comunidad en general, mientras otros creen que el tango es una expresión personal y emocional y que cada uno debe decidir qué hacer. Y aquí es cuando uno se pregunta, ¿qué debiera primar? ¿El respeto a las normas establecidas o el deseo de disfrutar de una experiencia única y placentera? Y la respuesta no es sencilla y probablemente varíe de una persona a otra o de una milonga a otra. Y en ello pienso que lo importante siempre es encontrar un equilibrio que nos permita disfrutar del tango sin dejar de lado el respeto y la consideración por los demás. Ahora se me ocurre que una posible solución es abordar cada situación con sensibilidad y respeto, tanto hacia la pareja de baile como hacia los demás milongueros. Por ejemplo, si sintieras una conexión especial con alguien y deseas bailar otra tanda, podrías optar por una breve pausa antes de invitar nuevamente a esa persona, lo cual no solo muestra respeto por la norma, sino que también da espacio a que otros milongueros puedan invitar a esa mujer y disfrutar del baile con ella. También pienso que se podría apelar a la comunicación. Si realmente quisiéramos bailar con una persona en particular, una conversación abierta y honesta puede aclarar las expectativas y evitar malentendidos. Indagar si la otra persona se siente cómoda rompiendo la norma, se me ocurre, podría demostrar consideración y respeto hacia ella. Como fuere, me parece que si bien los códigos nos guían en muchas ocasiones, tampoco debieran convertirse en barreras rígidas que nos impidan disfrutar del baile. Aunque aquí es importante reflexionar sobre el contexto y las intenciones detrás de nuestras acciones. Digo, si la motivación para invitar a la misma persona 2 veces consecutivas proviene de un deseo genuino de disfrutar del baile y la conexión, y no de un afán de posesividad o exclusividad, es más probable que esa acción sea bien recibida. Igualmente, también pienso que debiéramos entender que el código de la milonga no es solo un conjunto de reglas, sino una manifestación de la cultura y la historia de tango. En algún momento te conté en este canal cómo surgieron los códigos de la milonga, y esto sin hablar de que los códigos ayudan a preservar la esencia del baile social. Y en ese sentido estoy de acuerdo. Muchos me dijeron en la milonga que yo era un preservativo. Ahora, si bien cada tanda es una oportunidad para conectarse con una nueva persona, compartir un momento único y aprender algo nuevo, también debemos reconocer que la diversidad de experiencias es una de las grandes riquezas del tango. Y del mismo modo, también es importante reconocer la dimensión personal y emocional del tango. El placer de bailar con alguien con quien se tiene una química especial muchas veces termina por volvernos adictos a su abrazo. Nos cuesta separarnos, ya sea porque la conexión se basa en una compatibilidad técnica, en la empatía emocional o simplemente en la magia del momento. Y lo cierto es que negarse a extender esta experiencia solo por adherirse rígidamente a una regla puede encontrarnos entre la pérdida de tiempo emocional y la estupidez. De allí que pienso que debemos ser conscientes de cuándo y cómo es apropiado flexibilizar el código. Además, en una milonga con poca concurrencia, donde la rotación de parejas es naturalmente más limitada, se hace más que aceptable invitar a la misma persona más de una vez. Así como, por el contrario, en una milonga concurrida, donde muchos esperan su turno para bailar con la bailarina deseada, sería más respetuoso adherirse al código y permitir que otros también disfruten de la pista. Si al respecto querés aportar a esta comunidad, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad.
de tango argentino. Sea como fuere, el dilema entre seguir el código de la milonga o dedicarse al placer no tiene una respuesta única o simple. Diría que se trata de sopesar entre las normas establecidas y los deseos personales dependiendo del momento contextual y de nuestro momento personal. Se trata, digo, de cómo interactuar con nuestras emociones y las demás personas dentro de un ámbito milonguero, porque al final del día lo que dejamos en una milonga es el recuerdo de cómo nos comportamos, es el perfume de un abrazo y la satisfacción de haber compartido. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.